Te sientes atrapado en la oscuridad, como si cada día fuera más difícil que el anterior. Atención, este video es para ti. Todos enfrentamos momentos de desesperanza, donde la vida parece un camino incierto. ¿Cómo enfrentar esos días sombríos sin perder la fe? Hoy te traigo 15 lecciones de sabiduría estoica que te ayudarán a brillar en la oscuridad. ¿Interesado? Vamos a descubrir cómo los antiguos filósofos podían transformar el dolor en poder y la tristeza en claridad. ¿Te has preguntado alguna vez si hay una salida? La verdad es que la solución está en tus manos y aquí te mostraré cómo encontrarla. Siente la urgencia, porque cada día que pasas sin buscar tu luz interior es un día más en la oscuridad. Es hora de actuar y dejar de lado el miedo que te detiene. Imagina poder encontrar paz en medio de la tormenta y convertir tus desafíos en oportunidades de crecimiento. Únete a mí y descubre cómo la sabiduría estoica puede transformar tu vida. Vamos juntos a encender esa chispa dentro de ti. Déjanos saber desde qué ciudad o país estás viendo este video. Tu opinión es importante. Déjanos tus comentarios abajo. La clave para encontrar luz en la adversidad. La vida a menudo nos presenta desafíos que pueden parecer insuperables, pero aquí está la clave: la aceptación. La filosofía estoica nos enseña que la aceptación no es un signo de debilidad, sino una forma poderosa de liberación. Imagina que estás enfrentando una situación difícil, algo que está completamente fuera de tu control. ¿Qué haces? ¿Te estresas, te angustias y luchas contra la realidad? ¿O respiras hondo y aceptas lo que no puedes cambiar? Aceptar la realidad no significa rendirse. De hecho, es el primer paso para encontrar la luz interior en medio de la oscuridad. Los estoicos creen que el dolor y la adversidad son parte de la vida y que resistir a ellos solo aumenta nuestro sufrimiento. Cuando aceptamos la situación, abrimos espacio para la reflexión y la transformación. Esto no quiere decir que necesites gustar de lo que está sucediendo, sino entender que así son las cosas en ese momento. Un ejemplo práctico: piensa en una pérdida. El dolor es inevitable, pero la aceptación de ese dolor puede llevarte a un lugar de aprendizaje y crecimiento. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia? En lugar de quedarte atrapado en la tristeza, busca la sabiduría que esta situación puede ofrecerte. Puede que descubras la importancia de la resiliencia o el valor de las conexiones humanas. Otra estrategia es practicar la gratitud, incluso en las situaciones difíciles. Pregúntate, ¿qué lecciones positivas puedo extraer de esto? Agradecer por las lecciones que la vida nos enseña, incluso las más difíciles, nos ayuda a ver la luz donde antes solo había oscuridad. Entonces, la próxima vez que la vida te derribe, recuerda, la aceptación es una herramienta poderosa. Al aceptarla, no solo encuentras la luz interior, sino que también te preparas para enfrentar nuevos desafíos con más sabiduría y claridad. Experimenta, permite aceptarlo y observa cómo esta actitud puede transformar tu vida. El camino hacia la luz interior. En la vida hay muchas cosas que se escapan de nuestro control. Desde la opinión de los demás hasta eventos inesperados, a menudo nos encontramos luchando contra fuerzas que simplemente no podemos dominar. Pero aquí está el truco. Centrarte en lo que realmente puedes controlar es el primer paso para encontrar esa luz interior en medio de la confusión. La filosofía estoica nos enseña que, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, debemos dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos. Así que pregúntate, ¿qué está en mis manos? Puede ser tu actitud, tus reacciones y tus decisiones. Focalizarte en esto no solo te empodera, sino que también te brinda una paz interior invaluable. Imagina que te enfrentas a un desafío en el trabajo.
Tal vez un proyecto no salió como esperabas y te sientes frustrado. En lugar de dejarte llevar por el desánimo, piensa, ¿cómo puedo responder a esto? ¿Puedes ajustar tu enfoque? ¿Hablar con un compañero para buscar soluciones? La clave aquí es actuar, no reaccionar. Al tomar el control de tus acciones y decisiones, te alejas de la frustración y te acercas a la claridad. Además, practicar la autodisciplina es fundamental en este proceso. Cuando te enfocas en lo que puedes controlar, comienzas a desarrollar hábitos que te acercan a tus metas, ya sea dedicar tiempo a tus pasiones, cuidar de tu salud o trabajar en tus habilidades. Estos pequeños pasos te llevan a grandes cambios. Recuerda, cada decisión cuenta. Y no olvides la importancia de rodearte de personas que compartan esta filosofía. Conversar con amigos o mentores que también creen en el poder de controlar lo que pueden te inspira a seguir adelante. Juntos pueden motivarse y encontrar nuevas formas de enfrentar los desafíos. Así que, en lugar de dejarte llevar por la incertidumbre y el caos, elige tomar el control. Al enfocarte en lo que puedes manejar, no solo hallarás la paz en medio de la tormenta, sino que también iluminarás el camino hacia una vida más plena. La luz interior está dentro de ti. Solo necesitas buscarla en las decisiones que tomas cada día. Aprovecha esta oportunidad y empieza a actuar. Una práctica para iluminar tus días oscuros. A veces, la vida puede parecer un poco sombría, como si las nubes oscuras cubrieran nuestro sol interno. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de iluminar esos días grises? Aquí es donde entra la práctica estoica, como una linterna que nos guía a través de la oscuridad. Imagina que un día te sientes triste porque no te eligieron para el equipo de fútbol en la escuela. Es fácil dejarse llevar por la tristeza y pensar que todo está en tu contra. Pero, ¿qué haría un estoico en ese momento? En lugar de lamentarse, podría recordarse que no puede controlar lo que hacen los demás, solo su reacción ante ello. Entonces, en vez de sentir que el mundo se acaba, podría pensar, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Quizás hay algo mejor esperando por mí, o tal vez necesito mejorar mis habilidades. La historia de Epicteto, un famoso filósofo estoico, es un gran ejemplo. Nació en una situación difícil, pero en lugar de dejar que eso lo definiera, se enfocó en lo que podía controlar, sus pensamientos y acciones. Así que cada vez que te sientas abrumado, recuerda que, como Epicteto, tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Otro ejemplo viene de Marco Aurelio, un emperador romano que escribió en su diario sobre sus luchas diarias. Si te sientes molesto porque un amigo te ignoró, piensa en lo que Marco haría. En lugar de dejar que la ira se apodere de ti, podrías reflexionar sobre las razones de tu amigo. Tal vez tenía un mal día, y tú podrías ser esa luz que lo ayude a salir de la oscuridad. La práctica de la gratitud también puede ser una poderosa herramienta estoica. Antes de dormir, puedes pensar en 3 cosas por las que estás agradecido. Eso ayuda a que tu mente se enfoque en lo positivo, incluso cuando las nubes parecen estar más presentes. Así, cuando te despiertes, lo harás con un corazón lleno de luz, listo para enfrentar el día. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en un día oscuro, recuerda estas historias de los estoicos. Con un poco de práctica, puedes aprender a ser como una linterna brillante, iluminando tu camino y el de los demás. Transformando el sufrimiento en fortaleza. La vida puede ser un torbellino de emociones, estrés y caos. Sin embargo, la meditación estoica nos ofrece un refugio, un espacio seguro para encontrar la calma en medio de la tormenta. Pero, ¿cómo se practica la meditación estoica y cómo puede ayudarte a encontrar tu luz interior? La meditación no se trata solo de sentarse en silencio y vaciar la mente. Se trata de la reflexión consciente y la conexión contigo mismo.
Puedes empezar dedicando unos minutos al día para centrarte en tu respiración. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Al inhalar, siente cómo el aire llena tus pulmones. Al exhalar, libera cualquier tensión o preocupación. Esta simple práctica puede ayudarte a aclarar tus pensamientos y a liberar el estrés acumulado. Los estoicos creían en la importancia de la autorreflexión. Un ejercicio poderoso es la meditación de la mañana. Antes de comenzar tu día, piensa en lo que enfrentarás y pregúntate: ¿cómo puedo manejar estas situaciones con calma y sabiduría? Visualiza los posibles desafíos y cómo responderías a ellos con una mente clara. Esta preparación mental te permite abordar los problemas con una perspectiva más equilibrada. Además, la meditación estoica también implica reflexionar sobre lo que está fuera de tu control. Imagina que estás atrapado en el tráfico y esto te provoca frustración. En lugar de dejar que eso te consuma, recuérdate a ti mismo que no puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar tu reacción. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? Con esta mentalidad, transformas el estrés en una oportunidad de crecimiento. No olvides la práctica de la visualización negativa. Este concepto estoico te invita a imaginar las peores situaciones posibles, no para aterrorizarte, sino para prepararte mentalmente y apreciar lo que tienes. Cuando te enfrentas a dificultades, recuerdas que la adversidad es parte de la vida y que tienes las herramientas para superarla. Finalmente, al final del día, dedica un tiempo para reflexionar sobre tus experiencias. Pregúntate: ¿cómo manejé mis emociones? ¿Qué podría hacer mejor? Esta autorreflexión no solo te ayudará a crecer, sino que también te proporcionará una sensación de paz al reconocer tus logros, por pequeños que sean. Así que, siéntate, respira y permite que la meditación estoica te guíe hacia la calma. Recuerda que dentro de ti hay un espacio lleno de luz y sabiduría. La práctica regular te ayudará a encontrar esa luz incluso en los días más oscuros. Descubre el poder de la meditación y deja que te transforme. Estrategias estoicas para brillar. Imagina que tienes una mochila llena de cosas valiosas, pero también algunas piedras pesadas. La vida a veces se siente así, ¿verdad? Llena de cosas que nos hacen brillar, pero también de problemas que nos pueden agobiar. Aquí es donde las estrategias estoicas pueden ayudarnos a brillar más fuerte que nunca. Piensa en un día en el que te sientes mal, porque no has hecho lo que esperabas en la escuela. Es fácil pensar que eso te define, pero los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñan que lo que importa es cómo reaccionamos. Imagina que Marco está frente a ti y dice: no dejes que un mal día apague tu luz. Cada error es una oportunidad para aprender. Así que en lugar de desanimarte, podrías preguntar: ¿qué puedo mejorar para la próxima vez? Y de repente, ese mal día se convierte en una lección que te ayuda a brillar más. Ahora, hablemos de Epicteto, otro filósofo estoico. Imagina que estás en el recreo y alguien te dice algo feo. Es fácil sentir que eso te hiere, pero Epicteto nos enseñó a no dejarnos afectar por lo que dicen los demás. En lugar de tomarlo a pecho, podrías pensar: esa persona no conoce mi verdadero valor. Así, en vez de dejar que sus palabras te apaguen, eliges brillar aún más fuerte. La gratitud es otra estrategia poderosa. Imagina que al final del día te sientas y piensas en 3 cosas buenas que te pasaron. Tal vez tuviste un buen almuerzo, un rato divertido con amigos o simplemente el sol brilló en tu ventana. Esos momentos de gratitud son como pequeños fuegos artificiales en tu corazón. Cuando te enfocas en lo positivo, tu luz interior empieza a brillar con más fuerza. A veces la vida puede parecer una tormenta.
En esos momentos, recuerda lo que dicen los estoicos sobre la calma. Cuando sientes que todo está fuera de control, respira profundamente. Imagina que estás en una isla tranquila, lejos de toda la bulla. Con cada respiración, dejas ir la tristeza y el miedo. Te concentras en lo que puedes controlar, tus pensamientos y tus acciones. Esa calma te permite ser como un faro en medio de la tormenta, guiando a otros hacia la seguridad. Así que, en tu día a día, piensa en estas estrategias estoicas como tus herramientas mágicas. Con cada error que conviertes en lección, cada crítica que ignoras, cada momento de gratitud y cada respiración profunda, te vuelves más brillante. Brilla como una estrella en el cielo y recuerda que tienes el poder de iluminar no solo tu camino, sino también el de los que te rodean. Amar lo que vives y encontrar luz en la oscuridad. Imagínate que un día despiertas y al mirar por la ventana ves que el cielo está cubierto de nubes grises y que parece que va a llover. La mayoría de las personas se sentirían tristes, ¿verdad? Pero aquí es donde los estoicos, esos sabios antiguos, nos enseñan algo increíble. Siempre podemos encontrar luz, incluso en los días más oscuros. Imagina que eres un aventurero explorando un bosque. A veces te encuentras con caminos llenos de espinas y barro. En esos momentos es fácil desanimarse y pensar en lo difícil que es avanzar. Pero recuerda a Epicteto, un filósofo estoico que decía que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, solo cómo reaccionamos. Si decides amar lo que vives, todas esas espinas pueden convertirse en parte de tu aventura. Podrías pensar, hoy, aunque me cueste, estoy aprendiendo a ser más fuerte. Así, incluso un camino difícil se transforma en una oportunidad para crecer. Ahora, imagina que tienes un amigo que está pasando por un mal momento, quizás porque no lo eligieron para el equipo de fútbol. En lugar de decirle que todo estará bien, podrías recordarle lo que decía Marco Aurelio: las dificultades son una parte de la vida y siempre traen lecciones. Podrías animarlo a pensar en lo que puede aprender de esta experiencia. ¿Qué tal si se convierte en un mejor jugador practicando más? Cuando se enfoca en eso, la oscuridad de su tristeza puede iluminarse con el deseo de superarse. La gratitud es otra forma maravillosa de encontrar luz en la oscuridad. Al final de cada día, piensa en 3 cosas que te hicieron sonreír. Tal vez fue un abrazo de tu mamá, un juego divertido con tus amigos o el sabor de tu comida favorita. Cuando cuentas estas pequeñas cosas, es como encender luces en un cuarto oscuro. De repente, el día que parecía triste se llena de brillantes momentos de alegría. A veces, las cosas no salen como queremos. Imagínate que tienes una gran presentación en clase y te pones nervioso. En vez de dejar que eso te haga sentir mal, respira hondo y piensa en lo que dirían los estoicos. Puedes recordar que aunque no puedes controlar lo que piensen tus compañeros, sí puedes controlar tu esfuerzo. Si te preparas bien y das lo mejor de ti, ya has ganado. Cuando aprendes a amar lo que vives, incluso lo complicado se vuelve emocionante. Así que, la próxima vez que sientas que la oscuridad te rodea, recuerda que tienes el poder de encender tu propia luz. Con cada desafío, cada lección y cada momento de gratitud, puedes transformar tu mundo. La vida es una gran aventura, llena de sorpresas y oportunidades. Aprovecha cada una de ellas y brilla siempre. Claridad en medio del caos. A menudo, la vida se presenta como un torbellino de actividades y emociones. Imagina un día en el que todo parece ir en contra. La lluvia no para, olvidas tu tarea en casa y te sientes abrumado por las expectativas de tus amigos. En medio de este caos, ¿cómo podemos encontrar claridad?
Aquí es donde el estoicismo nos brinda herramientas valiosas para navegar a través de la tormenta. Consideremos el ejemplo de Marco Aurelio, un emperador que vivió en tiempos difíciles. En su diario, él se recordaba a sí mismo que, aunque no podía controlar lo que sucedía a su alrededor, sí podía elegir cómo reaccionar. Así que, cuando te sientes perdido en el desorden de un día complicado, pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? Tal vez no puedas cambiar la lluvia, pero sí puedes decidir cómo te afecta. Con una actitud estoica, puedes enfocarte en tu tarea. Hoy haré lo mejor que pueda, sin importar las circunstancias externas. Otra historia que resuena con esta idea es la de Epicteto, un filósofo que enfrentó muchas adversidades. Epicteto solía decir que la felicidad no depende de lo que nos ocurre, sino de cómo interpretamos esos eventos. Imagina que estás en la escuela y un compañero se ríe de ti por un error. En lugar de dejar que eso te derrumbe, puedes recordar a Epicteto. Piensa, esta situación no define quién soy. Aprenderé de este error y seguiré adelante. Al hacerlo, tu claridad interior brilla incluso en medio de las críticas. La práctica de la reflexión también es crucial. Tomarte un momento al final del día para pensar en lo que hiciste puede ayudarte a encontrar claridad. Pregúntate, ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo podría haber manejado las cosas de manera diferente? Este tipo de análisis es lo que Marco Aurelio hacía en su diario, convirtiendo sus experiencias en lecciones valiosas. Al revisar tus días, puedes identificar patrones y comportamientos que te ayuden a navegar mejor en el futuro. Además, la meditación estoica puede ser una poderosa herramienta para mantener la calma. Imagina que estás sentado en un lugar tranquilo, respirando profundamente. Este simple ejercicio te permite observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Es como ser un observador en tu propia vida. Cuando te sientes abrumado, cerrar los ojos y centrarte en tu respiración puede proporcionarte la claridad que necesitas para afrontar cualquier desafío. Así, en medio del caos, recordar los principios del estoicismo puede ser como un faro que te guía. Con la práctica de la autorreflexión, la aceptación de lo que no puedes cambiar y el enfoque en lo que sí puedes controlar, puedes encontrar claridad en cada situación. Con cada experiencia, ya sea positiva o negativa, estás construyendo una vida más equilibrada y enfocada, lista para enfrentar los desafíos que vendrán. La luz interior ante la tormenta. En la vida todos enfrentamos momentos difíciles que pueden parecer tormentas. Imagínate un día en el que todo va mal, te levantas tarde, te das cuenta de que olvidaste tu tarea y, para colmo, comienza a llover. En medio de esta tormenta, ¿cómo puedes encontrar esa luz interior que te guíe? Los estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, nos enseñan que nuestra verdadera fortaleza reside en cómo respondemos a las adversidades. Piensa en Marco, que a pesar de ser un emperador, enfrentó desafíos constantes. En sus escritos se recordaba que no podía controlar todo lo que le sucedía, pero sí podía controlar su reacción. Cuando te sientes abrumado, recuerda que tú también puedes elegir cómo responder a cada situación. Por ejemplo, si olvidaste tu tarea, en lugar de sentirte mal, podrías pensar, hoy es una oportunidad para aprender a ser más organizado. Así, incluso en la tormenta, puedes encontrar la luz del aprendizaje. Epicteto también nos ofrece sabiduría en momentos de crisis. Imagina que un compañero se ríe de ti por un error en clase. En lugar de dejar que eso te afecte, puedes recordar que las opiniones de los demás no definen tu valor. Como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Así que, en lugar de sentir tristeza, puedes pensar, esa persona no conoce mis verdaderas capacidades.
Al cambiar tu perspectiva, la tormenta de las críticas se convierte en una leve brisa. La gratitud es otra forma de encontrar tu luz interior. Al final del día, tómate un momento para reflexionar sobre lo que ha ido bien. Tal vez un amigo te ayudó o disfrutaste de tu comida favorita. Cada uno de estos momentos es como un rayo de sol que atraviesa las nubes. Los estoicos nos animan a buscar lo positivo en medio de las dificultades. Cuando te enfocas en lo bueno, tu luz interior brilla más intensamente, incluso en los días grises. Otra estrategia que puede ayudarte es la meditación. Imagina que te sientas en un lugar tranquilo, cierras los ojos y te concentras en tu respiración. Este simple ejercicio te permite calmar tu mente y observar tus pensamientos sin juzgarlos. Es como encontrar un refugio en medio de la tormenta. Cuando te sientes ansioso, dedicar unos minutos a la meditación puede ayudarte a reenfocar tus pensamientos y encontrar claridad. Así que, cuando la vida te presente tormentas, recuerda que tienes dentro de ti una luz que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Con cada desafío que enfrentas, tienes la oportunidad de crecer y aprender. Con los principios del estoicismo como guía, puedes navegar por la vida con valentía y resiliencia, encontrando siempre el camino hacia la luz interior. La gratitud como luz en tiempos oscuros. La gratitud es una luz poderosa que puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la trampa de la desesperanza y la negatividad. Sin embargo, cultivar un hábito de gratitud nos permite redirigir nuestra atención hacia lo positivo, transformando nuestra perspectiva y, en consecuencia, nuestra realidad. Una práctica diaria de gratitud puede comenzar con algo tan simple como llevar un diario. Dedica unos minutos cada día para escribir 3 cosas por las que estés agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como el sabor de tu café por la mañana, o grandes, como el apoyo de un ser querido. Esta simple acción te ayuda a centrarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, y te recuerda que siempre hay algo bueno en tu vida, por más sombría que parezca la situación. Otro ejercicio efectivo es la meditación de gratitud. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y reflexiona sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto no solo calma la mente, sino que también genera emociones positivas que pueden influir en tu día a día. La meditación ayuda a cultivar una mentalidad más abierta y receptiva, haciendo que sea más fácil ver el lado bueno de las cosas. Imagina que has tenido un día difícil en el trabajo y te sientes abrumado. Al final del día, en lugar de enfocarte solo en lo negativo, puedes recordar esos momentos en los que recibiste apoyo de tus colegas o la satisfacción de haber completado un proyecto. Estas pequeñas victorias son luces que pueden iluminar la oscuridad de los desafíos. La gratitud también fomenta una conexión más profunda con los demás. Al expresar agradecimiento hacia amigos y familiares, fortaleces tus relaciones y creas un entorno de apoyo mutuo. Un simple gracias puede hacer maravillas en el ánimo de alguien y en el tuyo propio. Al practicarla diariamente, transformamos nuestra manera de ver el mundo, permitiendo que la luz de lo positivo brille a través de la oscuridad. La próxima vez que te sientas atrapado en la tristeza, recuerda que siempre hay algo por lo que estar agradecido. Esa es la clave para encontrar la paz, incluso en los momentos más turbulentos. Levántate con luz cada vez que caigas. La resiliencia estoica es una de las enseñanzas más poderosas de esta antigua filosofía. En la vida, todos enfrentamos caídas y adversidades, pero lo que realmente importa es cómo nos levantamos después de cada golpe.
Los estoicos nos enseñan que las dificultades son oportunidades para crecer y encontrar nuestra luz interior. Una historia inspiradora es la de Thomas Edison, quien a pesar de fracasar miles de veces al intentar inventar la bombilla, nunca se rindió. En lugar de ver cada fracaso como un final, los consideró pasos necesarios hacia el éxito. Cuando le preguntaron sobre sus fracasos, Edison respondió: "No he fallado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan". Su resiliencia lo llevó a iluminar al mundo no solo con su invento, sino también con su ejemplo de perseverancia. Otro caso emblemático es el de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, Mandela utilizó su tiempo en prisión para reflexionar y fortalecer su determinación. Al salir, no buscó venganza, sino que trabajó para unir a su país. Su historia nos muestra que la resiliencia no solo se trata de levantarse, sino de hacerlo con un propósito más grande en mente. Para cultivar la resiliencia en nuestra vida diaria, podemos seguir algunos consejos prácticos. Primero, es crucial adoptar una mentalidad de crecimiento. Esto significa ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Esta simple reflexión puede transformar una caída en un peldaño hacia el éxito. Además, practicar la gratitud es fundamental. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, es más fácil encontrar la motivación para levantarnos. Mantén un diario de gratitud y escribe cada día 3 cosas por las que te sientes agradecido, incluso en los momentos difíciles. Finalmente, rodearte de personas positivas y resilientes también es vital. La energía y el apoyo de quienes nos rodean pueden impulsarnos a seguir adelante. Busca comunidades o grupos que fomenten el crecimiento personal y la resiliencia, donde puedas compartir tus experiencias y aprender de los demás. Al seguir el ejemplo de aquellos que han superado adversidades y al adoptar prácticas diarias que fomenten nuestra fortaleza, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Recuerda, la vida puede derribarte, pero siempre puedes levantarte con más sabiduría y luz. Encuentra la luz en lo desconocido. A veces, enfrentarse a lo desconocido puede dar un poco de miedo, ¿no? Como cuando empiezas algo nuevo, un deporte, una clase, o conoces a alguien por primera vez. Todo parece extraño y puede que sientas un nudo en el estómago, preguntándote cómo va a salir todo. Pero en esos momentos es cuando más necesitamos encontrar nuestra luz interior, como lo hacían los estoicos. Imagina que te lanzas a aprender a andar en bicicleta. Al principio, tal vez sientas que todo está fuera de control. No sabes si vas a poder mantener el equilibrio o si te vas a caer. ¿Te suena familiar? Pues Marco Aurelio, un filósofo y emperador, también enfrentó muchas situaciones en las que no sabía qué iba a pasar. En esos momentos se decía a sí mismo: solo me enfocaré en lo que puedo controlar. Y eso es lo que tú también puedes hacer. En lugar de preocuparte por si te caerás o no, puedes concentrarte en lo que sí puedes hacer. Pedalear con cuidado, mirar hacia adelante y mantener el equilibrio. Esa es tu luz en lo desconocido. Otro ejemplo viene de Epicteto, un hombre que vivió como esclavo y a pesar de eso encontró maneras de ser feliz. Epicteto nos enseñó que no importa lo desconocido que sea el camino, siempre podemos elegir cómo lo enfrentamos. Imagina que vas a un lugar donde nunca has estado antes y sientes que no sabes qué esperar. En lugar de preocuparte, puedes decirte: esto es una aventura y voy a disfrutar cada paso. Epicteto creía que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo sentirnos al respecto.
Es como cuando vas a una fiesta y no conoces a nadie, pero decides presentarte y sonreír. De repente, lo desconocido se vuelve emocionante. Otra manera de encontrar luz en lo desconocido es a través de la reflexión. Los estoicos nos enseñan que, después de cada día, es bueno tomarse un momento para pensar en lo que hemos aprendido. Supongamos que tuviste un examen difícil en la escuela y no sabes cómo te fue. En lugar de preocuparte por lo que ya pasó, podrías reflexionar. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Así, el miedo a lo desconocido se transforma en una lección para el futuro. También es importante recordar que lo desconocido no siempre es malo. A veces nos trae sorpresas increíbles. Piensa en un regalo que no esperabas. Al principio puede que no sepas qué contiene, pero una vez que lo abres, encuentras algo que te encanta. Los estoicos creían que la vida está llena de estos momentos sorpresa y que si mantenemos una actitud abierta y curiosa, podemos descubrir cosas maravillosas. Así que, cuando te enfrentes a algo nuevo o desconocido, recuerda que siempre tienes la capacidad de encontrar la luz dentro de ti. Al igual que los grandes filósofos estoicos, puedes elegir cómo reaccionar y cómo avanzar, un paso a la vez. Encuentra luz en tus desafíos. A veces los desafíos parecen montañas enormes, ¿verdad? Como cuando intentas resolver un problema de matemáticas complicado o aprender algo nuevo que parece imposible. En esos momentos es fácil sentir que todo está oscuro y que nunca lo lograrás. Pero aquí te va un secreto. Esos desafíos son oportunidades para encontrar tu luz interior. Imagina que estás tratando de hacer algo difícil, como aprender a nadar. Al principio, todo parece un lío. Te cuesta mantenerte a flote y sientes que el agua te empuja hacia abajo. ¿Sabías que los estoicos, como Epicteto, también enfrentaban cosas que parecían imposibles? Epicteto decía que lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos. Si te pones nervioso en la piscina, puedes recordar algo. No puedes controlar la profundidad del agua, pero sí puedes controlar tu actitud. En lugar de pensar que no puedes, intenta decirte, voy a intentarlo una vez más. Y cada vez que lo hagas, estarás un paso más cerca de nadar como un pez. Otro ejemplo es Marco Aurelio, un emperador que vivió hace mucho tiempo. A pesar de ser un emperador, también enfrentaba muchos desafíos. Pero en lugar de rendirse, Marco siempre buscaba ver lo bueno en cada situación. Así que, cuando te enfrentas a algo difícil en la escuela o en casa, puedes pensar, ¿qué puedo aprender de esto? Quizás no entiendas todo al principio, pero con paciencia y práctica, cada pequeño avance es una victoria, como cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio te caes, pero cada caída te enseña a mantener mejor el equilibrio. Los estoicos también nos enseñan a no tener miedo de los desafíos, sino a verlos como oportunidades para mejorar. Supongamos que estás en un equipo de fútbol y pierdes un partido. Es fácil sentirse mal, pero aquí es donde puedes aplicar la filosofía estoica. Séneca, otro gran pensador, decía que el verdadero valor está en cómo te levantas después de una caída. En lugar de rendirte, podrías pensar, perdimos, pero ¿qué puedo hacer mejor en el próximo partido? Esa es la actitud estoica, ver cada desafío como una oportunidad para brillar más fuerte. Además, los estoicos siempre hablaban de la importancia de la perseverancia. A veces, los problemas parecen interminables, como si nunca fueras a encontrar la solución. Pero piensa en un árbol que crece poco a poco. Cada día se fortalece un poco más, incluso si no lo notas. Así somos nosotros. Con cada pequeño esfuerzo, estamos construyendo nuestra fortaleza. Y cuando menos lo esperes, estarás superando desafíos que antes parecían imposibles. Esa luz se fortalece cada vez que decides no rendirte, cada vez que intentas una vez más,
Y cada vez que aprendes algo nuevo, tú también puedes enfrentar tus montañas y encontrar la luz en cada desafío. Autodisciplina, tu faro en la oscuridad. La autodisciplina en el estoicismo es como un faro que guía a un barco en la oscuridad. Imagínate que tienes una meta, como aprender a andar en bicicleta o leer un libro muy largo. Para llegar a esa meta, no basta con tener ganas de hacerlo un día y olvidarlo al siguiente. La autodisciplina es lo que te ayuda a seguir adelante, incluso cuando no tienes ganas o cuando parece difícil. Los estoicos creían que controlar tus acciones y tus pensamientos era clave para una vida buena. Por ejemplo, si te enojas porque alguien te insultó, es fácil reaccionar con rabia. Pero la autodisciplina te enseña a detenerte, pensar y elegir no dejar que ese enojo controle lo que haces. En vez de gritar o pelear, puedes decidir no reaccionar y mantener la calma. De esta manera, eres tú quien controla la situación, no tus emociones. Otro ejemplo es hacer la tarea de la escuela. Tal vez prefieres jugar, pero la autodisciplina te dice que primero debes cumplir con tus responsabilidades. Los estoicos nos enseñan que si aprendes a hacer lo que es necesario, aunque no siempre sea lo más divertido, te haces más fuerte y capaz de enfrentar cualquier desafío. Es como un guerrero que entrena todos los días, no solo cuando le apetece. El guerrero sabe que, si no practica, no estará listo para la batalla. La autodisciplina es esa práctica constante que te prepara para los momentos difíciles. Y cuanto más la practicas, más fácil se vuelve. Así que, cada vez que quieras rendirte o dejar de intentar algo difícil, recuerda que la autodisciplina es como ese faro en la oscuridad. Te guía para que no te pierdas en el camino, y aunque a veces parezca difícil seguir adelante, al final la recompensa es haber logrado algo de lo que te sentirás orgulloso. Ilumina tu mente y espíritu. El estoicismo es una manera de pensar que nos ayuda a vivir de una forma tranquila y feliz, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Imagina que tienes una linterna que puede iluminar todo lo que está a tu alrededor. Esa linterna es tu mente. Si aprendes a usarla bien, podrás ver todo con claridad, incluso en los momentos difíciles. Los estoicos creían que lo más importante no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante ello. Por ejemplo, si llueve cuando querías salir a jugar, en lugar de enojarte o ponerte triste, puedes pensar: no puedo controlar la lluvia, pero sí puedo decidir cómo sentirme al respecto. En vez de molestarte, puedes buscar algo divertido que hacer dentro de casa. Así, iluminas tu mente con pensamientos positivos, en lugar de llenarla de nubes de tristeza o enojo. También, los estoicos enseñaban que hay cosas que no podemos cambiar, como el clima o lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos controlar lo que sentimos y hacemos. Es como cuando alguien dice algo que no te gusta. En lugar de enojarte y discutir, puedes pensar: no puedo controlar lo que esa persona dice, pero sí puedo controlar mi reacción. Decidir no enojarse es como encender la luz en tu interior. Otro ejemplo es cuando tienes miedo de algo, como un examen en la escuela. El miedo puede hacer que te preocupes demasiado, pero los estoicos decían que es mejor concentrarse en lo que puedes hacer, como estudiar. Si piensas en todo lo que puedes aprender en lugar de preocuparte por el resultado, estás iluminando tu mente y tu espíritu. La clave del estoicismo es recordar que las cosas que pasan a nuestro alrededor no tienen que controlar cómo nos sentimos. Nosotros decidimos si queremos reaccionar con enojo, miedo o calma. Y al elegir pensamientos positivos, estamos iluminando nuestra mente y nuestro espíritu, igual que cuando encendemos una luz en una habitación oscura. Así, el estoicismo nos enseña que podemos ser felices
y estar en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque hemos aprendido a ver las cosas con una luz que nos hace sentir mejor, incluso en los momentos difíciles. Encuentra la luz en la adversidad. El estoicismo nos enseña que la vida está llena de situaciones que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Cuando algo difícil sucede, es como si el día se volviera oscuro. El estoicismo es la luz que nos ayuda a ver el camino, incluso en esos momentos de adversidad. Imagina que estás jugando en el parque y de repente empiezas a perder en un juego. Podrías sentirte triste o enojado, pero los estoicos nos dicen que lo más importante no es ganar o perder, sino cómo decides sentirte. Puedes aprender de la experiencia y seguir jugando sin enojarte, o puedes dejar que la frustración te apague. La luz en este caso es la capacidad de seguir adelante sin dejar que la tristeza o la rabia te controlen. Otro ejemplo es cuando algo que te gusta mucho se rompe, como un juguete favorito. Es normal sentir un poco de tristeza, pero el estoicismo te ayuda a entender que los objetos no deben definir tu felicidad. Los estoicos decían que las cosas materiales vienen y van, y que lo importante es cómo decides enfrentarte a esa pérdida. Si aceptas que nada dura para siempre y te enfocas en lo que puedes hacer, como reparar el juguete o disfrutar de otro, estás encontrando la luz en medio de la adversidad. Un tercer ejemplo es cuando alguien te trata mal o dice algo que te hiere. En lugar de reaccionar con ira o tristeza, el estoicismo te invita a detenerte y pensar: no puedo controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí puedo controlar cómo me siento. Así, en vez de quedarte atrapado en el enojo, decides no darle poder a esas palabras y mantienes la calma. Esa es la luz del estoicismo en una situación oscura. La vida está llena de momentos en los que las cosas no salen como queremos, pero los estoicos nos enseñan que incluso en esas situaciones siempre podemos encontrar una luz dentro de nosotros, una fuerza que nos permite seguir adelante con tranquilidad. No importa cuán difícil sea el camino, siempre podemos controlar cómo lo enfrentamos. Y así terminamos con estas 15 lecciones que, si las aplicas, te ayudarán a encontrar esa luz interior incluso en los días más oscuros. Porque recuerda, el verdadero poder está en cómo decides enfrentar lo que sucede a tu alrededor. Y con la sabiduría estoica, siempre tendrás las herramientas para mantener la calma y la claridad, sin importar lo difícil que sea la situación. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para recibir más contenido sobre cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Y no olvides dejar en los comentarios cuál de estas lecciones te impactó más y cómo piensas utilizarla para iluminar tus propios momentos difíciles. Antes de irte, te invito a ver estos 2 videos que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo video.